pero no voy a entrar en detalle con esto porque ya de por sí el video dura como 3 horas y no quiero que dure 6. Le dedicaré un video exclusivo a las cosas fantasmas de Itachi, seguro. Dai no cumple lo que promete. Aquí está, 69 años después, pero aquí está el video por fin. No sé cómo empezar este video porque siento que va a ser polémico porque estoy hablando del dios Itachi, pero bueno, tengo que mantenerme fiel a mi honestidad. Oh my god. Déjenme ponerlos en contexto. A mí me encanta Itachi. No es ningún secreto para los que siguen mis videos que Itachi para mí está a otro nivel. Es otra cosa. Pero lo único que no me gustó que hizo Kishi con Itachi fue, bueno, aparte del Izanami, fue crearle esas armas al Susanoo. Para mí, para mí, las armas del Susanoo de Itachi, la Totsuka y el espejo de Yatta no tienen sentido. Para serles sinceros, cuando apareció la Totsuka, a mí realmente no me molestó tanto. Es decir, sí vi que era algo sacado del Jaimico, pero dije, bueno, ok, Itachi murió, así que no lo vamos a ver más. Y resulta que revivió. Y como siempre digo, esta solamente es mi opinión, no tienes por qué estar de acuerdo, no tengo la verdad absoluta. Solamente voy a dar mi opinión, pero voy a intentar sustentarlas con hechos del manga. ¿Qué tal, chicos? Y vamos a hablar del por qué yo pienso que Itachi se sacó las armas del culo. Ok, sé que el decir que algo no tiene sentido en Naruto hace enojar a muchos. Que no entiendo por qué, porque Naruto tiene cosas impresionantes y es mi manga favorito, pero no por eso es perfecto. En mi opinión, no tiene nada de malo hablar acerca de estas cosas también, que casualmente la gran mayoría están vinculadas con los Uchiha, pero eso no es mi culpa. Pero bueno, igual, por favor, trata de ver este video con la mente abierta y recordar que esta es solo mi opinión, pero de todas formas voy a intentar sustentarla. Ok, el Susanoo de Itachi con esas armas, es decir, la espada de Totsuka y el espejo de Yatta, por donde lo vean, no tiene sentido. Y no deberían estar en el manga de Naruto en mi opinión. Voy a intentar explicarles el por qué pienso así con los siguientes puntos. El trasfondo, su origen y su uso. Ok, empecemos primero con el trasfondo. No tiene trasfondo. Nunca en todo el manga. Nunca se menciona la existencia de algo así. Jamás. Sí, en teoría ya habíamos tocado temas espirituales antes. Es decir, el dios Shinobi y José utilizan el Shikifujin, una técnica que trae a un Shinigami. Pero este Shinigami no está bajo el control de ellos. Es decir, no es que el usuario le dice: Amidamaru, yo te elijo. Ve, usa tu espada y tu cara fea. Y no, ni siquiera habían practicado esta técnica. La prueba es que Saru Inútil dice que nunca lo había visto. El punto es, el contacto espiritual que habíamos tenido era solamente este. Jamás se mencionó siquiera la posibilidad de que existiese un arma espiritual. Cosa que es lógica porque esto es un mundo de ninjas. No estoy ni en Bleach ni en Shaman King, esto es Naruto. El Shikifujin, a pesar de que fue algo espiritual que apareció de repente, no me molestó por dos razones. Primero porque desde literalmente el primer capítulo del manga sabemos que Naruto tiene al Kyuubi sellado. Ahí no cuentan que fue con el Shikifujin, pero el hecho es que sí fue con el Amidamaru feo ese. Entonces, aunque sea en retrospectiva, hay algo que al menos sustenta un poquito que el Shikifujin siempre existió. Segundo, al usarlo das tu vida. Esto balancea esta cosa espiritual, porque para usarlo tienes que dar tu alma y así está bien. De hecho, el usuario no puede ni moverse, está bien. Las armas estas no son así. En resumen, primer punto, las armas espirituales del Jaimico no tienen trasfondo. A ver, vamos al siguiente punto. Iniciemos este punto tranquilamente con lo siguiente. Itachi, como fiel seguidor del manga que escribiste, muy amablemente te pregunto lo siguiente: ¿dónde madre sacaste estas cochinadas? A ver, empecemos con la Totsuka y vamos a ver los dos lados de esto, lo que dice Setsu y lo que dice el Datawaka, digo el Databook. A ver, Setsu Blanco pregunta que ¿cuál es la historia de esa espada? Setsu Negro le responde que es una espada espiritual, sin forma física, que según la leyenda sella a la víctima en un genjutsu borracho por el resto de la eternidad. Esa es la historia. Esa es la historia. No tan conforme, esa es la historia. Esa es la historia. La historia es que no hay historia.
esto no es una historia. Más bien contó qué es lo que hace. Obviamente no hay una historia, porque Itachi se las dibujó con su lapicero a último minuto. ¿Qué historia va a tener si se la acaba de sacar de las nalgas? What the fuck. Ok, no tienen ni historia ni trasfondo. Ok, perfecto. Vamos a lo siguiente. ¿Cómo Itachi consiguió estas armas? Se dice que el vendepapas ha estado buscando esa espada durante mucho tiempo, y Zetsu dice que no le extraña que no la haya encontrado, ya que era una espada espiritual. Esto no tiene sentido, o al menos no responde mi pregunta. Miren, Orochimaru lo sabía todo. El tipo tenía conocimientos que nadie siquiera se imaginaba, al punto de que sabía que Madara tenía un Rinnegan, sabía de los poderes de Rikudo Sennin. Kabuto nos confirma esto en la guerra, cuando le dice a Madara que lo revivió con todo su poder, utilizando las investigaciones de Orochimaru. Estamos hablando de alguien que conocía cómo obtener los poderes de Dios. ¿Cómo alguien así fue incapaz de conseguir esto? Orochimaru no es ajeno a los temas espirituales. El tipo sabía la ubicación de las famosas máscaras de Shinigami. Esa casita es otra cosa sacada del Jaimico, pero eso es para otro video. Es decir, Orochi sabe de temas espirituales. No pueden venir a decirme, Dai, Orochi no sabe nada de eso. Solo sabe de serpientes y del negocio de los tubérculos. Miren, la única respuesta lógica, entre comillas, es que simplemente Itachi las consiguió primero. Entonces, esto nos lleva a la misma pregunta de antes. ¿Cómo las consiguió? No tenemos la más mínima idea. Si tengo que inventarme algo, lo único que se me ocurre es que Itachi puede ver estas cosas espirituales porque tiene un Susanoo, que en esencia se puede decir que es algo espiritual. A ver, yo no soy tan hater del Susanoo, porque al menos nos explican un poquito qué onda. Sasuke nos dice que aquel que tenga el Tsukiyomi y el Amaterasu, es decir, las dos técnicas del Mangekyo, pues despierta el Susanoo. En esencia siempre me pareció descabellado, pero bueno, no es algo que te dé la victoria de forma automática, o algo tan brusco como las otras dos técnicas Uchiha que conoceríamos más adelante. El Susanoo es útil, pero no es invencible, y conlleva riesgos como el dolor celular que nos contó Sasuke, o que acelera la ceguera. No está tan mal, excepto cuando Madara utiliza el Susanoo en la guerra sin ojo. Ahí sí se va esa técnica a la... Perdón, concentración. Asumiendo que el Susanoo es algo espiritual, y por eso fue que Itachi pudo ver la espada, ya que tiene contacto con lo espiritual y sus sentidos están agudos para ver fantasmas o qué sé yo, que como dije está súper rebuscado. Pero ok, ¿cómo se las equipó al Susanoo? Vemos claramente que el Susanoo se materializa por partes. Hasta el de Itachi es así, es decir, el Susanoo no es un fantasma que aparece completo de una vez. Eso quiere decir que el Susanoo, que es un ente espiritual, puede materializar otro objeto espiritual que no es de él, que se lo dio un ser humano tangible, a voluntad. Man, esto es demasiado rebuscado. El Susanoo de Itachi es básicamente un RPG. Más bien, Itachi es Link. Cuando juegas Zelda y Link tiene 3 atuendos, 3 tipos de botas, 10 tipos de armas, y anda solamente con un bolsito Gucci, pero igual los usa todos, es básicamente lo mismo. Son las mismas reglas. Link materializa todo a su antojo, pero Zelda es un videojuego. Es decir, Itachi aplica reglas de videojuego en un manga. Ok, Dai, pero esa es tu especulación. Básate en lo que está en el manga. En el manga no hay nada. ¿Qué quieren que haga? Ah, pero esperen, nos queda algo más. El databook. Miren, esto también es para otro video, pero el databook es terrible. Solo sirve para cosas irrelevantes de cada personaje, como por ejemplo, ¿sabías que Sasuke cumple el 23 de julio y su comida favorita son las bolas de arroz? Para eso es que sirve el databook, para niveles de poder y explicaciones es peor que un fanfic. Pero vamos a verlo para complacer a aquellos que sí les gusta. En el tercer databook, página 274, nos cuentan que el Susanoo es de hecho la deidad guardián del usuario. O sea que cada Uchiha tiene una deidad guardiana. Cuando no estos tipos con su jaimicada. Pero bueno, ok, perfecto. El punto es que cuando Madara usó esta cosa sin los ojos, estaba claro que era algo espiritual. Listo, perfecto, seguimos. Página 275. Nos cuentan que la Totsuka es una variante de la Kusanagi, que para los que no recuerdan es la espada de Orochimaru. O sea que las armas físicas pueden tener una variante espiritual o solo es la Kusanagi. ¿What? ¿Qué es esto, man? Pero ok, digamos que sí, perfecto, seguimos. Veamos qué más dice. Dice que al que toca lo sella en un genjutsu. ¿Y ya? No dice más nada. Una vez en un foro leí que estas dos armas espirituales no las puedes encontrar, sino que ellas eligen al usuario. No he visto pruebas de esto en ningún lado, ni siquiera en el Datawaka. Supongamos que es cierto. O sea, estas armas fueron caminando y eligieron a Itachi. Ese es el colmo. O sea que un día Itachi se estaba pintando las uñas, porque como todos saben en Akatsuki se las pinta. Entonces mientras se hacía la manicura, el Susanoo le dijo, Itachi,
estas dos armas te eligieron, me las quedo. What the fuck, el chiste que siempre hago de que se dibuja solo es en serio, porque con este ejemplo Itachi no eligió las armas eligieron a Itachi. Nada, no me vengan con estas Uchihas. Y ni siquiera he hablado del espejo de Yatta. Según Setsu, dice que está seguro que es otro objeto espiritual que refleja los ataques. Eso es todo lo que sabemos. Miren, este cuadrito que les estoy mostrando aquí es todo lo que sabemos de este bendito escudo. Bueno, ok, en el Data Wakala dice que es un arma espiritual sin forma física, la cual cambia sus propiedades dependiendo los atributos del ataque, haciendo que este sea inefectivo. En otras palabras, con esta cosa, Itachi es en serio invencible. Si Naruto le lanza una Super Biyudama con los poderes de la evangelización y la amistad, pues Itachi se lo devuelve. Si Sasuke le lanza la flecha de Indra, la técnica esa que le tira a Naruto en su batalla final, que parece una pelea de Dragon Ball, pues también se la devuelve. O sea que en teoría, basándonos en esto, si Goku Ultra Instinto con máscara Hollow y la calva de Saitama le lanza un Kamehameha, Itachi se lo puede devolver porque la explicación no es que el espejo de Yatta tenga alta defensa, es que es algo sin forma física que altera sus atributos acorde al oponente. O sea, no hay un límite establecido, hace lo que le da la gana. O sea que Itachi es invencible. Igual mi problema con estas armas no es el poder, ciertamente Itachi está autodibujándose horriblemente. Pero mi problema verdadero no es ese, es la narrativa y el uso que se le da a estas cosas. Como vieron, estas armas no solo no tienen trasfondo, tampoco tienen un origen o una historia, de momento no tienen nada. A ver, vamos al punto final. Miren, el motivo por el que hablo muy poco del espejo de Yatta es porque, a pesar de que está sacado del fondo de las nalgas de Jaimeko, no es relevante para la historia. Itachi no hace nada verdaderamente relevante con esta cosa, pero con la Totsuka sí. La Totsuka es clave en el desarrollo de toda la trama de Naruto. Clave. Sin la Totsuka, Orochimaru iba a ser el villano principal. Itachi estaba enfermo y al borde de la muerte cuando usó el Susanoo. No iba a poder detener a Orochimaru por mucho tiempo. Tal vez le hubiese hecho un genjutsu o algo así, pero no lo hubiese podido matar. A lo mucho lo detiene un tiempo. Entonces, ahí Orochi hubiese tomado el cuerpo de Sasuke y listo. Se hubiese transformado en la mayor amenaza del manga porque ahora tendría lo que siempre buscó. Un cuerpo capaz de obtener los poderes de Rikudo Seni. O en el caso más rebuscado en donde Orochi no obtiene el cuerpo de Sasuke. Orochi hubiese estado libre y por ende hubiese sido el enfoque principal del manga en vez de Akatsuki y todo eso, como lo fue al principio de Naruto. La única manera con la que Kishi podía hacer que Itachi acabase con este tipo era así, dibujándole una mierda sin sentido para sellarlo. Esta espada cambió completamente el curso del manga en esta parte, que de paso, luego Orochi es invocado a través del sello maldito de Anko. No es que la espada se llama al usuario, what the fuck. Que el alma, la mente y el cuerpo de Orochimaru pueden materializarse a través de la energía natural. What the fuck, ven lo que hace Kishi. Después la usa con Nagato, que no fue tan grave como esto, pero mismo punto. ¿Cómo iba a detener a Nagato con todos sus poderes? El tipo estaba peleando contra dos Jinchurikis perfectos y contra Itachi y aún se le veía superior. ¿Cómo se iba a resolver esta pelea de forma sencilla? No había un método. ¿Qué hizo Kishi? Pues usó la Totsuka y resolvió el problema. ¿Por qué tenemos que especular e inventarnos historias raras y teorías rebuscadas y recurrir al Data Wakala con un arma que fue vital en la historia de Naruto? ¿Por qué no hay una explicación, trasfondo y lógica detrás de algo tan importante? Ese es mi verdadero problema. No sabemos nada de esta cosa a pesar de que fue vital. Y eso para mí no tiene sentido. Man, ¿por qué siempre hay algo así con los Uchiha? Siempre son los Uchiha los que resuelven todo sin sentido. Naruto venció a Pain utilizando el modo ermitaño, una de las técnicas mejor explicadas de todo el manga, con límites bien establecidos y lógica detrás. El mismo Kakashi, miren, aunque tenía un Sharingan, vence a Sausa manteniendo la lógica. No se inventa nada raro, lo hace con criterio y fundamento. Pero no sé cómo hacer que Itachi le gane a Kabuto. Vamos a inventarlos en Izanami, la cosa más sin sentido que he visto en un shonen. No sé cómo hacer que Tobi le gane al perfecto plan de Conan. Pues nada, déjame darle una técnica que engaña hasta la misma muerte. No sé cómo hacer para derrotar a Nagato y a Orochimaru. Pues nada, dale un Totsukazo a los dos y se acabó. ¿Qué es la Totsuka? Se preguntan entonces. Pues es un recurso sin sentido del autor para resolver problemas narrativos. Como pudieron ver,
El Susanoo de Itachi con esas armas no tiene el más mínimo sentido. Las armas no tienen trasfondo, no tienen explicación, no tienen historia, no tienen lógica, no tienen límite, no tienen fundamento, no tienen nada. Pero aunque no tenga nada de nada, fueron claves en la historia de Naruto, increíble. Pero bueno, no es secreto que me encanta Itachi como personaje, siempre estará en el top. Pero su Susanoo con esas armas sacadas de las nalgas realmente no tienen sentido. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Eso me ayuda muchísimo. Y si quieres apoyarme más, puedes unirte a los VIP en el botón de unirse que está aquí abajo. Ahí hay más información. Hay muchos beneficios, como hablar conmigo directamente en el super stream mensual. Y bueno, si quieres puedes seguirme en Facebook e Instagram como Me Dicen Dai, o en Twitter como Dai Te Dice. Listo, terminé mi discurso. De verdad, mil gracias por su apoyo. En serio, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.